Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado presentan Expedición Ganadera. Buenos días, gracias por compartir esta mañana de domingo en Expedición Ganadera. Hoy tendremos un programa para que ustedes puedan ver cómo se moderniza la ganadería colombiana. Vamos enseguida con las noticias. Durante el primer mes del año, el índice de precio de ganado vacuno en Sucre aumentó en animales de mayor edad, machos precebados y machos y hembras cebadas para sacrificio, mientras que disminuyó en machos y hembras de levante. Según el Observatorio de Precios y Costos Agrarios del Caribe, OPCA, el precio de ganado macho de levante siguió bajando por quinto mes consecutivo, reflejando el fuerte deterioro de los ingresos de los ganaderos dedicados a la venta de terneros. La cantidad comercializada permaneció prácticamente constante con respecto a diciembre de 2011, pero el precio por kilogramo disminuyó de 2.688 a 2.641. Este comportamiento es buena noticia para los ganaderos sucreños que han sufrido la embestida de 2 olas invernales debido a la Niña. Según algunos ganaderos de Santander, la seguridad del campo se ha visto amenazada recientemente, hasta poner en peligro la vida de los mismos. En esta región, los ganaderos han sido víctimas de intentos de hurto y se supone una reactivación de las bandas delincuenciales comunes. Los ganaderos de Puerto Wilches, San Alberto, La Esperanza y Sabana de Torres manifestaron su preocupación por esta situación a las autoridades de la Gobernación de Santander y de la policía, frente a quienes hicieron las denuncias por extorsiones que ahora vuelven a agobiar a los productores de la zona. De común acuerdo con las autoridades se conformó la red de apoyo con los ganaderos, la cual sería un trabajo conjunto entre la policía de estación y ellos para que la información llegue a tiempo real. Con la comparación de nada hay más peligroso que una fiera acorralada porque puede hacer mucho daño antes de ser reducida, el presidente del gremio ganadero, José Félix Laforí, se refirió a la escalada de acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil que han perpetrado las FARC durante los últimos días. El dirigente gremial agregó que el país debe prepararse porque es en los últimos reductos donde aún pueden hacerlo. Las FARC y lo que queda del ELN seguirán tratando de aterrorizar con un poder que ya no tienen. De la misma manera, reiteró el apoyo de los ganaderos al gobierno y a las fuerzas militares. De otra parte, pese al intenso verano, los habitantes de la depresión Momposina en el departamento de Bolívar siguen inundados. Aunque hace varias semanas no llueve, el 60% de este territorio permanece bajo el agua debido a los 6 boquetes del río Magdalena que no se han controlado. Los ganaderos de la región han manifestado su preocupación, pues la situación resulta ya preocupante y las pérdidas millonarias. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA fortalecerá sus acciones sanitarias y fitosanitarias gracias al presupuesto de inversión que para 2012 le fue asignado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual asciende a 113.400 millones de pesos. 25.000 millones de pesos serán destinados a la ejecución de un plan de choque que contempla el esfuerzo de toda una serie de programas como erradicación de la brucelosis, declaración de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades de animales, fortalecimiento del plan de moscas de las frutas, prevención y control de aftosa y fortalecimiento del diagnóstico y certificación de semillas. Igualmente, la inyección adicional de recursos también tiene por objeto fortalecer la vigilancia y el control de la aftosa, tareas que se localizarán en los departamentos de Norte de Santander, Guajira, Putumayo y Nariño, consolidando así el estatus sanitario del país. Los ganaderos del Tolima, buena parte de ellos agrupados en el Fondo Ganadero, se preparan para desarrollar un programa de mejoramiento genético con el fin de incrementar la productividad de carne y leche, como una forma de enfrentar los retos que asumirá el sector con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio firmados por el país. Pese a que el departamento cuenta con 1.200.000 hectáreas en pastos, el número de bovinos no supera las 650.000 cabezas, 1.8 animales por hectárea, lo cual no hace competitiva esta actividad en el Tolima. Sin embargo, existen expectativas positivas entre los productores con la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento Genético y de Ganado Bovino de Producción de Carne y Leche, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Fedegan y otras entidades gremiales. Por ello existe el interés en generar cambios, una de cuyas claves se encuentran en la especialización de las diferentes zonas productoras tolimenses. En el Cauca, los ganaderos comenzaron el 6 de febrero una campaña de vacunación contra el carbón sintomático, una enfermedad infectocontagiosa aguda que afecta a bovinos de cualquier edad, la cual se extenderá hasta el 6 de marzo.
El carbón sintomático es conocido también como mal de paleta, pierna negra, manquera, carbunclo sintomático y morriña negra. Se caracteriza por inflamaciones enfisematosas que contienen gas y serohemorrágicas, localizadas en las grandes masas musculares. El operativo es ejecutado por el Comité de Ganaderos Departamental. El objetivo es vacunar 119.000 reses en 37 de los 42 municipios. La vacunación es gratuita y cuenta con el respaldo del ICA. En 30 días se visitarán 12.722 predios de pequeños y medianos ganaderos con el apoyo de 4 veterinarios, 4 programadores y 94 vacunadores. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, anunció que este año tiene disponibles 6 billones de pesos para prestarle a 250.000 productores. Asimismo, señaló que al término de 2011, la cartera llegó a 9.4 billones, traducidos en 700.000 préstamos. Los productores pueden informarse sobre las condiciones para acceder a estos recursos entrando a la página www.finagro.com. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA amplió el plazo para que los ganaderos tramiten el registro sanitario de predio pecuario RSPP hasta el viernes 29 de junio. El procedimiento se puede hacer en la oficina del ICA más cercana a la finca. Con el RSPP se le facilitará al instituto impulsar su gestión sanitaria en el país, con el ajuste de los procedimientos que se deben adoptar en sanidad animal ante la perspectiva de la entrada en vigor de los distintos tratados de libre comercio que ha firmado el país. En Cereté, las autoridades de salud del municipio cerraron 3 sitios clandestinos de sacrificio de ganado que no cumplían con las normas básicas de sanidad. Los sitios fueron sellados definitivamente por la policía al comprobar que no contaban con agua potable y que realizaban el sacrificio del ganado en tierra. Además, las autoridades confirmaron que la venta de carne se hacía en condiciones inadecuadas y sin los respectivos permisos. Paraguay parece levantarse de su crisis y reanudar sus mercados para exportar. Veamos las noticias del panorama internacional. Según anuncios de la Cámara Paraguaya de la Carne, este año el país reanudará las ventas a Chile y la Unión Europea, UE. Hasta el momento, los principales mercados activos son Rusia y Brasil, que adquieren el producto congelado. Para la Cámara, esta es una recuperación por la vía económica y no de volumen, pues los mercados que mejor pagan son el chileno y la Unión Europea, donde actualmente continúan suspendidas las compras. De acuerdo con un reciente análisis del Bank of America Merrill Lynch, las crecientes tensiones políticas entre Irán y Brasil pueden negativamente afectar las ventas de exportación para procesadores de carne brasileña. Al parecer, ciertos envíos de carne vacuna y avícola de Brasil fueron recientemente detenidos en la frontera iraní por 3 semanas. Irán podría haber revisado su acuerdo bilateral con Brasil, negociando con el expresidente Lula da Silva, en represalia por el cambio en la política por la actual presidente Dilma Rousseff, que es abiertamente contra el programa nuclear de Irán, tal como lo sugiere el informe del banco. La empresa brasileña Minerva saldría afectada, ya que sus exportaciones al Medio Oriente representaron el 21% de sus ingresos en el tercer trimestre de 2011. En esa región, Irán representa el 50% de las exportaciones. Según el portal lecherialatina.com, pese a que el mercado lácteo mundial ha demostrado tener una resistencia notable en los últimos meses, y a que los precios se han mantenido a pesar del crecimiento de la oferta, del deterioro de la coyuntura económica y de la debilidad de las ventas a Rusia y China, durante el primer trimestre de 2012, el mantenimiento de esta fortaleza es bastante cuestionable ante unas perspectivas de aumento de oferta y baja en la demanda. Australia, Argentina, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Estados Unidos tendrán más leche para poner en el mercado. Aún así, la evolución de la oferta va a depender de la evolución de los precios de las materias primas para la alimentación animal. No obstante, la volatilidad del precio de las materias primas hace difícil las previsiones en este sentido. Se espera que la demanda moderada del mercado mundial pueda ejercer cierta presión a la baja sobre los precios. Al cierre de los registros de importación del año 2011, el sector ganadero ve con gran preocupación la tendencia creciente de los mismos. En efecto, si durante 2010 se importaron 7.7 millones de dólares, en el 2011 esta cifra fue de 36.7 millones.
Aunque el volumen no sobrepasa los contingentes aprobados en Mercosur, el gremio ganadero se pregunta por los mecanismos de control que ha dispuesto el gobierno para que efectivamente se cumpla la cuota importadora. Frente a esta preocupación, veamos nuestra nota editorial. Durante el año 2011, las importaciones de leche en polvo, lácteos, sueros y en general derivados lácteos sufrieron un incremento importante con relación al año 2010. Obviamente con base en los tratados de libre comercio que ha venido suscribiendo el país y en alguna forma también influenciado por el tema del desabastecimiento que ocasionó la ola invernal en Colombia. Si miramos en términos globales, el incremento alcanzó del orden del 170%, al llegar a cerca de 14.000 toneladas de leche en polvo, como muestran las gráficas. Fedegan, desde hace varios meses, a través de la presidencia ejecutiva, el doctor Laforie, en diversos medios y foros y en cartas dirigidas a las autoridades, ha insistido en la importancia que tiene para el país y para el sector lácteo el estricto control y seguimiento que hagan las autoridades, la aduana y el ADIAN, a las importaciones y a los contingentes que están pactados en los tratados de libre comercio, con el propósito de que no nos pase lo que pasó lo que sucedió en el 2007, cuando se elevaron los contingentes entrando con arancel preferencial de una carne proveniente de Argentina y de Uruguay, dentro de los marcos del Tratado con Libre Comercio con Mercosur. Así que hoy queremos hacer un llamado vehemente a las autoridades, reitero, para que hagan un estricto seguimiento a este tema de los contingentes que entran con tratado preferencial. Y máxime cuando cada día son más estos tratados en el país y obviamente uno siente que el comportamiento o la reacción de las autoridades no está acorde con ese incremento y con ese movimiento de las importaciones. Vamos a comerciales, ya volvemos para ver más de Expedición Ganadera.